del ISPOL en nuestro país, el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Coronel, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan a través de Radio Ciudad. Gracias por aceptar la invitación y por estar en este contacto virtual. El Seguro Social de la Policía ha pasado por momentos bastante notorios dentro de nuestra sociedad y con una situación no tan halagadora. ¿Cómo está la situación en este momento antes de entrar precisamente al tema que nos lleva a esta entrevista? Bienvenido. Lastimosamente, años atrás, el ISPOL fue víctima de un megatraco cercano a los 950 millones de dólares y eso nos ha obligado a tomar medidas radicales. Inclusive en un tiempo estuvieron suspendidos los créditos, las prestaciones, sobre todo el pago de pensiones. Llegamos a tener únicamente liquidez para 2 meses, lo cual es gravísimo en Seguridad Social. Pero afortunadamente, gracias al apoyo del gobierno actual, que desde su posesión nos ha garantizado una prioridad para el traslado de los aportes patronales y personales, logramos recuperar la liquidez hasta el punto que el año 2022 ubicamos 340 millones de dólares en préstamos a nuestros afiliados y ya tenemos provisiones para 6 meses de las pensiones como un sistema de garantía. Es decir, vamos recuperándonos. Independientemente de eso están las sanciones penales que esperamos en algún momento ya se puedan concretar en el país, pues únicamente en Estados Unidos existen ya 2 sentenciados que son John Luzuriaga, el ex director de riesgos del ISPOL, y Luis Álvarez, el ex gerente de operaciones del DCVAL. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la evaluación de cómo está la situación, pero proyectado ante la presentación al inicio de este año de una nueva ley sobre la seguridad social policial, hay aspectos positivos y también de los otros. ¿Cuáles son los positivos que ustedes han podido analizar dentro de esta propuesta? Esta propuesta de ley cumple una disposición de la Corte Constitucional de presentar este documento con base en estudios actuariales y le da el plazo de 1 año a la Asamblea Nacional para que realice su tratamiento. En ese sentido, nosotros consideramos que hay varios aspectos positivos, entre ellos el ya considerar a nivel de ley orgánica el concepto de actos de servicio que incluya desde que el policía sale de su domicilio, labora y retorna al mismo, es decir, le da una cobertura integral. Otro aspecto positivo es que nos permitirá dar un segundo crédito hipotecario y ampliar el plazo de los créditos hipotecarios que actualmente son de 20 años a 25 años. También algo que es beneficioso para el servicio pasivo. La ley que está vigente permite que se incrementen las pensiones solamente cuando exista un aumento en los sueldos del personal de servicio activo, lo cual no ha ocurrido en los últimos años. En nuestra propuesta de ley se establece que cada 2 años se realicen estudios actuariales que permitan revisar, y estoy garantizando desde el revisar, no necesariamente el incremento, pero sí por lo menos la posibilidad de revisar estos incrementos a las pensiones. Pero además fortalecemos la estructura del gobierno corporativo para que no vuelvan a suceder estos atracos, creando instancias tan importantes como la subdirección general para que le reemplace al director general en el Comité de Administración Integral de Riesgos, el estipular un comité de fiscalización, la posibilidad inclusive de tener ya una verdadera auditoría interna y que se pueda contratar en los casos que amerite una auditoría externa con una empresa de prestigio, y también que quienes se encuentren en un momento determinado entre 20 a 25 años, porque recordemos que también hay aspectos que no son necesariamente bien recibidos por el personal policial, pero ya vamos a dar las razones. Cuando se mueve el retiro voluntario de 20 a 25 años, quienes se encuentren en ese periodo y tengan un problema judicial a consecuencia de actos de servicio, también van a recibir su pensión. Ahora, puesto de plano algunos puntos usted dentro de su exposición, me quedan inquietudes sobre todo en ese comité de fiscalización y auditoría interna institucional. ¿Cuánto puede garantizar una vida institucional que obviamente redacta esto? Porque otro tema anterior tenía un comité muy similar que sin embargo no garantizó esta seguridad que requiere precisamente esos fondos. Nada es suficiente para tener un riesgo cero. De hecho, el riesgo cero no existe, pero siempre será necesario poner una serie de controles horizontales y verticales que democraticen la toma de decisiones, pero que sobre todo tengan mejores niveles de supervisión y control. Aparte de este comité de fiscalización, además de esta auditoría interna, recordemos que ya tenemos la auditoría de la Contraloría General del Estado, pero nosotros también estamos incorporando 2 normas ISO, la 37001 antisobornos y una que no existe en el país, ninguna institución la ha implementado, nosotros vamos a ser los pioneros en el mes de abril de este año, la 37301 de cumplimiento. Sin embargo, como le reitero, ninguna medida será suficiente para garantizarnos un riesgo cero. Sin embargo, nuestra responsabilidad es dejar
toda esta estructura de un gobierno corporativo fortalecido que prevenga acciones de corrupción en el futuro. Esto dentro de la parte administrativa, pero en la parte de bienestar también a cada uno de los beneficiarios del seguro social de la policía. Hay una parte dentro de las definiciones que habla de actos de servicio, donde las actuaciones previas y simultáneas y posteriores ejecutadas por el servidor policial en cumplimiento de su misión deben estar legal encomendado, inclusive el desplazamiento desde su domicilio hasta el lugar de trabajo y viceversa. ¿Esto qué busca, coronel, dentro del proyecto de ley? Darle una protección integral a nuestro policía, porque ese concepto que usted lo acaba de narrar en este momento está en el reglamento de disciplina. Los abogados comprenden que una cosa es la jerarquía de un reglamento que puede ser modificado en cualquier momento y otra muy distinta y más garantía nos da que esté en una ley orgánica como es la propuesta. Así que esto lo que busca es que el servidor policial esté considerado y cubierto por la seguridad social desde el momento en que sale de su domicilio a desarrollar su trabajo con los altos niveles de riesgo que tiene la profesión policial y retorne al mismo. Que cumpla la labor de lo que debería ser la seguridad. Sí, claro, lo que pasa es que recordemos que la seguridad social le cubre al asegurado, a su esposa y a sus dependientes, es decir, a sus hijos. Pero cuando alguien fallece en actos de servicio, tiene una cobertura especial. Por ejemplo, el seguro de vida, que en la actualidad bordea los $52,000. Entonces, son seguros que le van a garantizar a sus deudos, a quienes lastimosamente van a tener que sufrir esta pérdida, esta ausencia, le van a por lo menos garantizar que sus hijos puedan culminar sus carreras de estudios y su esposa también tenga una manutención para el resto de su vida. Coronel, quiero volver nuevamente a la parte de estructura. El consejo directivo que se encuentra en este momento, ¿cuánta modificación tendría si se ejecuta este proyecto de ley? Se ha buscado que en esta propuesta se incluyan a representantes, sobre todo de los técnicos operativos o de los clases o de la tropa, como se les conoce normalmente, que no existe en la actualidad. ¿Cómo está integrado en este momento el Consejo Directivo? Con el ministro o su delegado que lo preside, con el señor comandante general, el director nacional de Administración Talento Humano, el director nacional de Bienestar Social y el subsecretario de Policía. Todos ellos son oficiales en servicio activo. Y 3 representantes del servicio pasivo, 1 representando a los directivos u oficiales y 2 representando a los técnicos operativos o clases o tropa, como se los quiera denominar. Esa es la conformación actual. ¿Qué se propone en este documento? Que lo siga presidiendo el ministro o su delegado, que permanezca el comandante general, que es el que nos representa a todos en servicio activo, un representante del mando institucional, que es el inspector general, un representante de los directivos, pero elegido democráticamente, y un representante de los técnicos operativos elegido también democráticamente. Mire ahí la inclusión del personal técnico operativo en la toma de decisiones. Los otros 3 vocales del servicio pasivo que ya los describí, 1 representando a los directivos y 2 a los técnicos operativos, pero además la figura de un experto, de alguien que conozca de inversiones, de seguridad social. Ya nos encantaría tener ahí a un Augusto Latorre, a un Marco Antonio Proaño Maya, que se constituyen en un vocal que tiene esta formación de expertise y que nos va a mejorar también en el debate y en la toma de las decisiones. Un asesor para este consejo directivo. Es un asesor privilegiado porque va a tener voz y voto. Es un integrante más del consejo directivo y quedaría complementado con 9 integrantes. Y también dentro del consejo directivo se manifiesta entre las competencias y obligaciones del consejo el aprobar y solicitar contratación de compañías privadas de auditoría externa. Esta es la que usted manifestaba también hace pocos minutos. ¿Cómo se podría escoger a esas compañías que puedan también garantizar el manejo? Mire que cuando nos hicimos cargo de este instituto, nuestra intención era contratar una auditoría forense y nos topamos que la ley no lo permite. Únicamente nos puede auditar en este momento la Contraloría General del Estado. Pero ya me encantaría a mí tener la posibilidad de contratar a Deloitte & Touche, a Ernst & Young, que son firmas internacionales de prestigio, para que, independientemente de la auditoría que realiza la Contraloría General del Estado y del proceso de supervisión y control que realiza la Superintendencia de Bancos, tengamos este criterio externo altamente cualificado y garantizado que nos dé mayor tranquilidad. Eso en los actuales momentos no lo podemos hacer. En la propuesta de ley hemos incluido esta particularidad. En la dirección general, la probabilidad de durar 3 años al frente, sin la posibilidad de ser reelegido, ¿cómo está actualmente la ley? ¿Qué le permite al director general? Cuando reformaron abusivamente la ley en el 2016, preveyeron que el cargo de director general dure 4 años y pueda ser reelegido, es decir, una totalidad de 8 años. Mi cargo en este momento dura 4 años.
pero nosotros consideramos que no es saludable. Es preferible la rotación, la transparencia en las actuaciones, así que en esta propuesta está considerado que el director general dure solamente 3 años y no exista la posibilidad de reelección. ¿Y qué sucede con los demás mandos como la subdirección? La misma... La creación de esta subdirección general es importantísima porque mire que tiempo atrás, cuando sucedieron todos estos atracos, el director general era una especie de figura central porque era director general, secretario del Consejo Directivo, pero a su vez integraba la Comisión de Inversiones y el Comité de Administración Integral de Riesgos. Ya se lo ha sacado de la Comisión de Inversiones, pero necesitamos a este subdirector general para que lo reemplace en la comisión, en el Comité de Administración Integral de Riesgos, a efectos de que el director general se centre únicamente en esas funciones y en ser secretario del Consejo Directivo. De esa manera, garantizamos que exista una serie de pesos y contrapesos para que no estén decisiones unilaterales. Y supercargado también de funciones y finalmente luego se pueda determinar que no se está haciendo las cosas bien. Ahora, la Junta Coordinadora del Sistema de Salud Policial, y este es un tema que atañe a muchos porque la queja es constante, no solo en el seguro general, también en el seguro policial, en cuanto tiene que ver a salud. Allí, ¿cómo podría estar funcionando esta Junta, de acuerdo a esta nueva ley? El seguro de salud es una de las mayores deudas que tiene el conglomerado policial, porque desde hace 30 años no se ha incrementado la capacidad hospitalaria, pero sin embargo se han ingresado nuevos servidores policiales que vienen acompañados de sus familiares. Por eso, ante esta especie de anarquía que existe en el subsistema de salud policial, debido a que hay 4 cabezas, el ISPOL, que es el asegurador, o sea, el que recibe los recursos y paga por las atenciones, los 2 hospitales que tienen una administración independiente y la Dirección Nacional de Administración Integral de Salud que regenta los centros médicos a nivel nacional. Por eso aquí se prevé la creación de esta junta coordinadora del subsistema de salud policial para que mejore precisamente los lineamientos y las directrices y tengamos en el futuro cercano la prestación de un servicio de mejor calidad y calidez para nuestros asegurados. Muy bien. En otro tema que también me llamó la atención es el seguro de retiro de manera forzosa. ¿A qué refiere esto dentro del proyecto de ley? Está dentro de las medidas que le manifestaba que no son tan populares, pero que son necesarias y que obedecen a una lógica del estudio actuarial. Se contrató el estudio actuarial con fecha 31 de diciembre del 2020 y nos detectaron que 4 seguros al 2070 tendrían un superávit, es decir, estarían saludables. Pero 2 seguros, y entre ellos el más peligroso, el más sensible, es el de retiro, invalidez y muerte, el RIN, de donde se pagan las pensiones, tiene como último año de reserva positiva el 2044 y un déficit actuarial al 2070 de menos $1.166 millones. ¿Qué implica esto? Que si no corregimos ahora con estas medidas que son necesarias, quizás dolorosas para algunos, pero son necesarias, el 2044 no tendríamos recursos para el pago de pensiones. ¿Qué se propone? Que el retiro voluntario se mueva de 20 a 25 años. Y recalco, el retiro voluntario, no así el cálculo de la pensión. El cálculo de la pensión empieza igual que ahora a los 20 años y culmina como un máximo a los 30 años de servicio. Solo se está pidiendo la modificación de que el retiro voluntario, la posibilidad de que alguien pueda desvincularse por su propia decisión de la institución, se mueva de 20 a 25 años. Pero para quienes estén ya en ese lapso y tengan alguna complicación por actos de servicio, que estamos expuestos los policías, sí tendría una pensión. Esa es la denominación de la desvinculación forzada, que si alguien, por ejemplo, tiene 23 años de servicio, en un operativo elimina a un delincuente y luego por esto es sancionado, sí tenga pensión y no quede al descubierto. Ante las evidencias también, ¿no? Se puede tomar en cuenta que esos detalles que usted manifiesta que parece no podrían ocurrir, pero que ya se han evidenciado. Coronel. Lastimosamente hemos tenido ingratas sorpresas hoy día mismo y aprovecho, hay que apoyarle a David Velastegui. Hoy en la tarde se da lectura a su sentencia que esperamos sea favorable, porque es inconcebible alguien que estuvo en riesgo su vida en el sector de Imbabura y que luego esté expuesto a un juzgamiento. Ojalá los jueces sean coherentes con el uso legítimo de la defensa propia y lo absuelvan de cualquier responsabilidad. Porque, apartarnos un ratito del tema, porque esto obviamente también limita el accionar policial, porque muchos pensarán muchas veces para ver actuar al mando o actuar a salvaguardar su integridad, coronel. Sí, lastimosamente en el país el ordenamiento jurídico no le da esa garantía al servidor policial, y me refiero al servidor policial que cumple con los parámetros, es decir, acatando lo establecido en el Código de Ética para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que viene emanado desde la ONU, en los principios básicos para el uso progresivo de la fuerza y de armas de fuego, pero sobre todo también en nuestra doctrina interna
del uso progresivo de la fuerza y sobre todo de la fuerza letal. Pero lastimosamente en jueces y fiscales existe un desconocimiento que creen que la proporción es a los medios. ¿A qué me refiero? Están esperando de que si alguien viene con un arma tipo machete, uno tenga que responderle igual con un arma blanca, y no es así. La proporcionalidad es al nivel de riesgo. Y le doy un ejemplo muy claro. Una persona con un machete a 200 metros es un nivel de riesgo bajo, pero esa misma persona a 10 metros tiene un nivel de riesgo alto para la integridad de una persona, plenamente justificado en otros países que se recurra al uso de armamento letal. Aquí en este país, como está el ordenamiento jurídico, el policía va detenido y muchas de las veces hasta permanece en esa condición mientras se investiga. Ay, realmente nos preocupa. Esperemos que en realidad no tengamos que hablar mucho de este tema y que se aplique lo necesario y fundamental para que ustedes puedan cumplir con su trabajo. Porque el tiempo se me viene encima, pero realmente la ley es bastante amplia. Había un tema que tenía por acá en la mano y se me escapó. Tiene que ver con el seguro para aquellos aspirantes a servidores policiales. ¿Esto en el momento existe o se está incorporando dentro de esta ley? Hay una distorsión en la ley de seguridad social que está vigente, se les cobija a los aspirantes. Sin embargo, cuando se emitió el COESCOB en mayo del 2017 en el gobierno antepasado, se lo sacó de la planta orgánica. Hemos hecho las gestiones con la Procuraduría General del Estado y nos ha manifestado que la ley de seguridad social lo sigue recubriendo. Sin embargo, no hemos recibido los aportes del Ministerio del Interior. ¿Qué establecemos en esta ley orgánica de seguridad social? Que recobren esa cobertura y que se incremente el aporte de 2% al 4% para darles todos los seguros. Pero aparte de eso, también prevemos la posibilidad de dar un segundo crédito hipotecario que le manifestaba que es importantísimo. El servicio de crédito de segundo inmueble. Sí, en este momento hemos tenido casos de que un cabo segundo hizo un crédito, lo terminó de pagar cuando ascendió tal vez a sargento primero, y cuando está por retirarse quiere comprarse una casa y no le podemos dar un segundo crédito hipotecario, algo que es inconcebible. Así que también prevemos esa posibilidad. Entonces es importante este trabajo. ¿Qué falta para que esto termine discutiéndose por segunda instancia y se permita poder incluir esta ley dentro de la parte vigente? El Consejo Directivo dio cumplimiento a la disposición de la Corte Constitucional y lo entregó al señor presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en el 26 de enero del 2023. De ahí pasará a conocimiento del CAL. El CAL, entiendo yo, lo direccionará a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Seguridad Social. Ahí aproximadamente les tomará de 2 a 3 meses en tener listo para un primer debate. Luego llegará un segundo debate y finalmente pasará al veto presidencial. Todo esto la Corte Constitucional prevé que sea en el lapso de un año, pero la verdad que conociendo cómo se mueven las agendas legislativas en este país, esperemos que por lo menos sean ágiles y no les lleve más allá de 2 años. Hay mucho por hacer. Parte de esto y les agradezco la posibilidad de difundirles a nuestros compañeros esta propuesta de ley que, dicho sea de paso, no está escrita en piedra, que puede ser enriquecida y mejorada con aportes, pero sobre todo que estén basados en estudios técnicos. Sin lugar a dudas que sí. Dentro de esas disposiciones transitorias hay un sinnúmero de temas, pero el recálculo es otro de los que manifestaba usted, ¿no? Que tenía que ver para... Esa es una de las afectaciones que realizó la mal llamada Ley de Fortalecimiento del Régimen de Seguridad Social de la Policía Nacional, que se emitió en 2016 sin estudios actuariales. Eso es inconcebible, eso es inadmisible en seguridad social. Pero ¿qué pasó ahí? Se hizo algo que también ahora estamos proponiendo, pero técnicamente, el cálculo de las pensiones con base en las últimas remuneraciones. Sin embargo, ese personal policial había aportado los mismos niveles que los demás. Algunos han planteado acciones de protección, la mayoría no ha sido considerada favorable para ellos. Hay unos 2 casos de 29 compañeros que ya desde este mes van a recibir esta diferencia. No es sustancial, pero es una diferencia justa. Y lo que aspiramos con esta disposición transitoria 15ª es que podamos recalcularles y pagarles sus pensiones como corresponde a los 4.100 afectados desde el 4 de mayo del 2021. Esperemos que exista la sensibilidad en la Asamblea Nacional para que el abordaje de esta propuesta de ley de seguridad social de la Policía Nacional sea lo más responsable, lo más sensible y no le vayan a politizar y mucho menos que sea víctima de un populismo. Sin lugar a dudas que sea así. Coronel, quiero agradecerle por el tiempo. Nos quedan muchas inquietudes. No sé si le planteamos para poder un segundo momento topar otros temas que se nos quedaron anclados precisamente porque la ley sin lugar a dudas tendrá otros beneficios más que tenemos que seguir socializando con la familia policial.
Encantado de la mejor manera, más bien aprovecho este canal de comunicación para agradecerles a ustedes y también para desearle un feliz día a la mujer ecuatoriana, pero en particular a esas compañeras de trabajo que abrazaron la profesión policial y que son madre, esposa, hermana, hija, que a más de cumplir sus roles son unas verdaderas luchadoras sociales. Así que para el seno, el corazón de la patria, un saludo a todas las mujeres policías. Gracias por aceptar la invitación al coronel Renato González. Él es director general del ISPOL y estuvo en diálogo aquí en el informativo de la ciudad.